cedo el uso de la voz a la maestra en Derecho, Gabriela Guadalupe Valle Santillán. Bueno, hola, ¿qué tal? Agradezco que me hayan invitado a este panel de derechos, a compartir junto con mis amigas, colegas universitarias, a platicar acerca de este tema que es crucial, que es fundamental y que son los derechos de las mujeres. Mi propósito en estos minutos que me corresponden es hablar de los derechos de las mujeres, pero hablar con una perspectiva del garantismo constitucional. Y para ello es necesario que me convierta en portavoz del máximo exponente del garantismo constitucional, y que es Luigi Ferrajoli, este filósofo del derecho italiano que tenemos la fortuna de estudiar en posgrado, y ojalá también tuviéramos la fortuna de estudiarlo un poco más desde licenciatura. Quiero que sepan que Luigi Ferrajoli, en su teoría del garantismo constitucional, dedica un apartado sustancial, un apartado sustancioso a los derechos de las mujeres, a los derechos fundamentales de las mujeres, y siendo todavía más precisa, a los derechos que corresponden por naturaleza a las mujeres. Aquí él habla de un estatus normativo, de una categoría normativa en la que podrían caber estos derechos fundamentales de las mujeres, y que él propone denominar como derecho sexuado o como derecho desigual. Y entonces aquí ustedes se preguntarán y quedarán pasmados y pasmadas, sobre todo las mujeres: ¿cómo que derecho sexuado? ¿Cómo que derecho desigual? Como que la semántica empleada en estos términos como que resulta un poco choqueante, porque lo que buscamos al hablar de igualdad jurídica, de igualdad política, por lo tanto, al hablar de equidad de género, que nosotros en la praxis del derecho mexicano identificamos mucho, ubicamos al principio de equidad de género, igualdad, equidad de género o paridad de género, son principios que forman parte del bloque de constitucionalidad, y que además son reclamos, ya mis compañeras lo han dicho, son reclamos históricos, ¿sí? Son reclamos sociales históricos que hemos reclamado las mujeres por años y por siglos de los siglos atrás. Y entonces hablar de derecho desigual, hacer evidente la desigualdad, pues sí, a Luigi Ferrajoli, como todo filósofo del derecho, pues le gustan las paradojas. Y se refiere en este apartado, en su teoría del garantismo constitucional, se refiere al apartado de derechos fundamentales exclusivamente de las mujeres como derecho desigual o derecho sexual. Y aquí es bien importante hacer un análisis profundo de la desigualdad para contemplar entonces un derecho sexual o un derecho desigual, hacer conciencia de esta desigualdad. Los hombres y las mujeres, de hecho, no somos iguales ni anatómica ni fisiológicamente. Y para muestra un botón, hoy por hoy las mujeres somos las únicas que desarrollamos la función fisiológica del embarazo. Y hago hincapié en esta función fisiológica del embarazo porque el embarazo luego desencadena otros puntos que son importantísimos, que tienen trascendencia, que tienen impacto en otra serie de situaciones que ocasionan un contexto difícil o más difícil para las mujeres en comparación con los hombres. Esto es lo que yo quiero platicar, exponer, explicar en este panel, y ese es mi objetivo principal: que tomando la visión del garantismo constitucional tengamos un panorama intelectual más amplio para poder debatir con una mayor seguridad y con un mayor sustento problemas que nos atañen hoy en día a las mujeres. Problemas y temas polémicos como por ejemplo la libertad sexual, como por ejemplo las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo, como por ejemplo el acoso sexual, ya lo decían mis compañeras, el acoso laboral, la violencia política, la violencia de género y muchas otras formas que desencadenan, que caen en discriminación sexual, en discriminación por razón de género. Acorde a Ferrajoli, para materializar y consolidar una verdadera igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres, en el plano pragmático sobre todo. Yo insisto mucho a mis estudiantes, aquí veo a algunos de mis estudiantes de la clase de Seminario de Ética Profesional, y en general a todos mis estudiantes, también veo estudiantes de posgrado, les insisto mucho en las tres dimensiones o en los tres planos que tiene el discurso.
y hablando también, por supuesto, del discurso jurídico y el discurso político. El plano semántico, el plano sintáctico y el más importante para que se cierre este ciclo, que es el plano pragmático. Si el discurso jurídico se queda únicamente, o el discurso político se queda únicamente en el plano semántico o en el plano sintáctico y no trasciende o impacta a la realidad, que también el doctor Wong hacía énfasis en esta parte, pues de nada sirve, es letra muerta. ¿Sí? Plano semántico, sintáctico y pragmático. Entonces, en el derecho sexuado, en este derecho desigual que propone Luigi Ferrajoli, además de ese estatus, de esa categoría normativa, es necesario añadirle, diseñar garantías, y no cualquier tipo de garantías, no garantías genéricas, sino garantías sexuales. ¿Sí? Que es ese apartado indispensable para eficientar y lograr la eficacia de los derechos fundamentales. Y hablando en esto, de lo que estamos ahorita hablando, derechos fundamentales exclusivamente que corresponden a las mujeres. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué son estas garantías sexuadas? ¿O como cuáles garantías sexuadas? Ejemplos. ¿Sí? Bueno, garantías. Ustedes saben que las garantías son los mecanismos para hacer efectivos los derechos. Garantías sexuadas son los mecanismos para hacer efectivos los derechos, ¿sí?, de las mujeres en este caso, porque estamos hablando de que somos un grupo vulnerable que ha sido relegado por los siglos de los siglos. Ejemplos de garantías sexuadas. Ya también se habló aquí, se hizo mención de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que ustedes hoy en día escuchan muy comúnmente, sobre todo en el ámbito político-electoral. Ustedes han escuchado que el INE, que el Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Electoral Local, el IEPC, formula, diseña e implementa acciones afirmativas que incluso son objeto del escrutinio jurisdiccional. Las acciones afirmativas, dice por ahí Luigi Ferrajoli, citando a otra filósofa del derecho italiana que murió el año pasado, admirada por Luigi Ferrajoli, en la cual se funda para desarrollar este apartado de derecho desigual, Letizia Gianformaggio. ¿Sí? Dice que, dicen ellos, tanto Letizia como Luigi Ferrajoli, que hay quienes critican las acciones afirmativas. ¿Y quiénes son los primeros que critican el diseño y la implementación de acciones afirmativas? Los varones. Los hombres son los primeros que las critican y les llaman incluso, ¿sí?, formas de discriminación al revés, porque sí es cierto que hacen énfasis, hacen evidente, es la característica de las acciones afirmativas, que hacen evidente una diferencia entre hombres y mujeres. Las acciones afirmativas, les dicen, son esas formas de discriminación al revés. Y dice Ferrajoli, y dice Letizia Gianformaggio, esto es equívoco. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas tienen una justificación. Las acciones afirmativas tienen una justificación porque son transitorias. No es un vente mujeres para acá, para adelante, para adelante, ¿sí?, de manera permanente. No, es transitoria. En tanto, se remueven, se eliminan los obstáculos para lograr una igualdad sustancial entre hombres y mujeres. ¿Quieren más ejemplos de acciones afirmativas? Consulten la sentencia recién emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Atenco, ¿sí?, del 28 de noviembre, que acaba de sacarla, 28 de noviembre de 2018, en el caso Atenco, 11 mujeres torturadas sexualmente, ¿sí?, por cuerpos policíacos versus en contra del Estado mexicano, y en donde se condena al Estado mexicano por la violencia, la tortura, las violaciones, los abusos sexuales, la falta del debido proceso de estas 11 mujeres, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de San Salvador Atenco, de estas mujeres. Ahí es una sentencia de 145 hojas más o menos, pero por ahí de la 129 está un apartado que dice de garantías de no repetición. O sea, que no vuelva a pasar una situación similar. Y estas garantías son garantías sexuadas, como por ejemplo, ¿sí?, que el Estado mexicano se obligue a diseñar e implementar, ¿sí?, estrategias y políticas públicas, indicadores también de medición de estas estrategias para sensibilizar a los cuerpos policíacos que violaron tremendamente los derechos de las mujeres. Bueno, continúo, ¿verdad? El debate feminista, hay quienes se preguntan, ¿hay derechos de veras que nada más
son de las mujeres, solo de las mujeres. El debate feminista señala 3 tipos de derechos. Los derechos en contra de la libertad personal de la mujer, la inviolabilidad del cuerpo femenino y la autodeterminación en materia de maternidad y por tanto de aborto. Luigi Ferrajoli dice, y yo coincido con Ferrajoli, en que no pudiéramos categorizar la inviolabilidad del cuerpo femenino y la libertad personal de la mujer como exclusivamente de las mujeres, pero lo que también estoy de acuerdo con Ferrajoli es de que sí, del que sí podemos decir, y es como que el primerito en los que se encuadra este derecho sexual o derecho desigual es la autodeterminación, ¿sí?, de las mujeres en materia de maternidad y por consecuente de aborto. Si se fijan, estos derechos que señala el debate feminista, además son derechos que tienen totalmente que ver con el principio de la dignidad de la persona. Entonces el debate no nada más concierne a esta rama del derecho pospositivista de Luigi Ferrajoli, sino también pudiera, de hecho se extiende a un debate en el ámbito de los neoconstitucionalistas de corte neo-justnaturalista como Roland Gortin o como Robert Alexy, pero bueno, ahorita nada más nos centramos en este debate, en esta discusión de corte pospositivista de Luigi Ferrajoli. ¿Sí? Hablamos del principio de la dignidad de la persona, por eso hablo de esta extensión de este tipo de debate a otras perspectivas del derecho. Bueno, volviendo a al derecho que sí cabría categorizarlo como exclusivo de la mujer, que es el de la autodeterminación en materia de maternidad, ese autogobierno de la mujer en materia de maternidad y por lo tanto de aborto. Y aquí viene lo bueno, que es la argumentación. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho de autodeterminación en materia de maternidad y consecuentemente de aborto, por qué o por qué razones es un derecho fundamental? Y aquí hay dos razones que nos plantea Ferrajoli. Yo quiero hacer más énfasis en la segunda razón, pero bueno, son 2 razones. Primera, y de hecho es un juicio de valor, de tipo laico. Primero, porque considerar lo contrario sería atentar contra el segundo imperativo kantiano. Sabemos ahí mis estudiantes, estamos viendo ética kantiana, ¿sí? Segundo imperativo kantiano: nadie, ninguna persona puede ser utilizada como medio o como instrumento para lograr un fin ajeno en sí misma, aun y cuando ese fin sea la procreación. Entonces tenemos ese juicio de valor de tipo laico que incluso, por supuesto, y aquí es donde nunca vamos a terminar, se contrapone con otro tipo de juicios de valor como el religioso, en donde en efecto la mujer es un medio para lograr la procreación, que es el fin. Entonces aquí vemos esa contraposición y nos podemos perder y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero viene la segunda razón, que para mí es donde se debe de centrar el debate. ¿Sí? La segunda razón es que este derecho de autodeterminación de la mujer en materia de maternidad y de aborto es un derecho fundamental en todos los sentidos, o sea, plenamente. Es un derecho de libertad, ¿sí? Un derecho de libertad que tiene que ver con una prohibición de lesión, con un estate quieto, estado particular, no lesiones ese derecho, que tiene que ver con un cumplimiento efectivo de un estado de derecho, o sea, una obligación negativa, estate quieto estado, estate quieto particulares, no vulneren los derechos, en este caso de la mujer, en materia de autodeterminación, pero a la vez de ser un derecho de libertad, también es un derecho expectativa. ¿Sí? Expectativa es un derecho a. ¿Un derecho a qué? A que Estado ponte las pilas para proporcionar, brindar, es una obligación positiva de dar, de brindar, de proporcionar las condiciones necesarias para el cuidado y la sanidad, la salubridad de la mujer si decide ejercer la maternidad o si decide abortar. Y me parece que aquí es donde sí se debe, aquí a mi punto particular de vista, es donde se debe de centrar el debate en este tema tan polémico y tan controvertido hoy en día. Miren, aquí nada más para que quede, ya estoy terminando, más claro esto de los derechos fundamentales, de esta distinción, de esta categorización que se hace de los derechos fundamentales en la corriente del garantismo constitucional. Los derechos fundamentales pueden ser derechos de libertad que tienen que ver con la autonomía y que tienen que ver con una prohibición de lesión, o sea, libertades de y libertades frente a. Y por otro lado, otro tipo de derechos que son los derechos de expectativa, que les digo, ¿no? O sea, esa obligación positiva del Estado, concretamente, para brindar, proporcionar las condiciones mínimas elementales para el goce del derecho. ¿Sí?
este derecho de autodeterminación, o sea, cabe en las dos categorías, derecho de libertad y derecho a expectativa. Por eso es tan importante, y esa sería la argumentación expuesta conforme a este corriente del derecho. Y curioso, porque de los derechos fundamentales, de los derechos de libertad y derechos a expectativa, los que más se violan a las mujeres son los derechos a expectativa. Termino nada más con esto. No banalicemos el principio de igualdad jurídica, de igualdad política entre hombres y mujeres. No lo enmascaremos, no hagamos un enmascaramiento, no nada más que se homologue, no, que es lo más fácil para el Estado, ¿sí? Homologar la mujer al hombre, que la mujer se adecue, se acople a las condiciones que han sido diseñadas históricamente para los hombres. Eso es una homologación, dice Ferraioli, eso es una banalización del principio de igualdad. Llevémoslo a un análisis profundo de la diferencia. ¿Sí? Tomémoslo en serio a las mujeres, que nos tomen en serio por lo que somos, ese elemento subjetivo, las mujeres. Y bueno, yo espero que esta intervención pues tenga alguna utilidad y agradezco mucho por escucharme y por su presencia. Muchas gracias.